análisis de la elasticidad de ingreso de la demanda de servicios recreativos y ambientales de 3 ecosistemas en México. El objetivo de nuestra investigación fue determinar la elasticidad de ingreso de la demanda de servicios recreativos y ambientales en 3 ecosistemas en nuestro país: la Reserva de la Biosfera La Michilía, ubicada en el estado de Durango; el Parque Nacional Molino de las Flores, ubicado en el estado de México; y los Primas basálticos de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. El objetivo principal, los objetivos específicos fueron establecer el tipo de bien que constituyen los servicios recreativos y ambientales para los visitantes de estos 3 ecosistemas que les he mencionado. También caracterizar por estrato de ingreso a los consumidores de servicios recreativos y ambientales de estos 3 ecosistemas mencionados. La hipótesis principal que guió nuestra investigación fue que los servicios recreativos en estos 3 ecosistemas analizados se comportan como un bien normal. La metodología que utilizamos en esta investigación fue una metodología meramente cuantitativa, que se caracterizó por 3 elementos principales. Un primer elemento fue la construcción de tipologías, específicamente lo que son el análisis de clústeres. En un segundo momento, la elasticidad de ingreso de la demanda para cada uno de estos de los estratos obtenidos, y también la disponibilidad a pagar por estos servicios recreativos. En cuanto a la construcción de tipologías, bueno, existe una serie de propuestas metodológicas precisamente para elaborar tipologías tanto de productores, de consumidores, de lo que se habla, por ejemplo, de los esquemas univariados, el uso de tablas de contingencias y la utilización de técnicas de análisis multivariado, que fue lo que utilizamos nosotros para el análisis de clústeres, específicamente en 12 etapas. El análisis de clúster en 2 etapas se caracteriza, tiene unas ciertas características deseables para el caso de nuestra investigación. Primero, permite utilizar variables tanto continuas como categóricas, como veremos más adelante, que fueron las que se incluyeron en el análisis; la selección automática de conglomerados con una serie de criterios que se utilizan para definir el número de estratos o de conglomerados que se obtienen; y también permite analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Los supuestos que hay detrás de este análisis de clústeres en 2 etapas es que, bueno, las variables son independientes. En el caso de las variables continuas, como en el caso del ingreso, tienen una distribución normal. Y en el caso de variables categóricas, como por ejemplo el género, tienen una distribución multinomial. En cuanto al procedimiento de análisis de clúster bietápico, en un primer momento, en el que lo que es el preagrupamiento de casos, para el caso de las variables continuas, por ejemplo, esas variables continuas están dentro del clúster con una distribución normal e independientes, y las variables categóricas están dentro de un clúster también con una distribución multinomial y son independientes. Se utiliza la distancia logarítmica de verosimilitud para establecer este primer preagrupamiento de datos. En un segundo momento, lo que se hace es, se utiliza un estimador de 2 etapas, donde finalmente se agrupan los conglomerados considerando la razón de cambio de la distancia que se utilizan en estos casos. En lo que respecta a la elasticidad de ingreso de la demanda, como todos ya conocemos, la elasticidad de ingreso de la demanda se define como el cambio en la cantidad demandada ante cambios en el ingreso. También utilizamos lo que es la elasticidad de ingreso de la disponibilidad a pagar, y la cuasi elasticidad de ingreso de la disponibilidad a pagar.
En cuanto a los resultados, como vemos aquí, de manera inicial presentamos lo que las variables utilizadas en cada uno de los casos que se analizaron en cada uno de los tres ecosistemas estudiados. En el caso de los primas basálticos de Huasca de Ocampo, se utilizaron 8 variables que pueden observar en el cuadro: la disponibilidad a pagar, el precio, el ingreso familiar, la edad, la escolaridad, el tamaño de familia, el género, el estado civil. En el caso del Parque Nacional Molino de las Flores utilizamos 7 variables, igual la disponibilidad a pagar, el tamaño de hogar, la edad, los ingresos, el género, la educación y la percepción de calidad ambiental del lugar. En el caso de las variables que se utilizaron para la reserva de la biosfera de la Michilía, se utilizaron 6 variables: la probabilidad de responder sí a la pregunta sobre la disponibilidad a pagar por un cambio o por una mejora de los servicios recreativos que se ofrecen en este ecosistema. También el precio estimado a pagar por acceder a dicha reserva, el ingreso familiar, la edad del entrevistado, el género del entrevistado y la preferencia del entrevistado de visitar o no dicha reserva. En cuanto al tamaño de muestra utilizado, en el caso de los primas basálticos, la muestra fue de 289 observaciones, y tanto en la reserva de la biosfera La Michilía como en el Molino de las Flores, la muestra utilizada fue de 150 observaciones en ambos casos. En cuanto a los resultados de autoagrupamiento que se utilizaron, bueno, en el caso de los primas basálticos de Huasca de Ocampo, como podemos ver en el cuadro del superior izquierdo, de acuerdo con el criterio bayesiano de Schwartz, nos indica que el conglomerado, que el número de conglomerados óptimo es de 3, y en el cuadro de la derecha podemos ver que cada uno de los centroides para las variables continuas, centroides o las medias que se tienen para esas variables continuas. Por ejemplo, el ingreso familiar promedio en ese caso es de 8.934 pesos. Vemos una distribución de frecuencias en el cuadro inferior izquierdo. En cuanto a la disponibilidad a pagar, el género, vemos que el 53% de los entrevistados son hombres. En el caso del Parque Molino Nacional, el Parque Nacional Molino de las Flores, se tuvieron igual tres conglomerados. En el caso de la reserva de la biosfera de la Michilía, igual el criterio bayesiano de Schwartz nos indica que el número de conglomerados es de 3. En cuanto a los resultados, que es el objetivo de la investigación, bueno, tenemos que presentamos para cada una de los casos analizados, presentamos los estratos, el ingreso, la disponibilidad a pagar y la elasticidad de ingreso. Si consideramos, por ejemplo, el total de la muestra utilizada, por ejemplo, para el caso de la Michilía, vemos que el ingreso promedio para los 3 estratos analizados es de 2.448 pesos, con una disponibilidad a pagar de 48.4 pesos y la elasticidad de ingreso de 0.27. Lo que nos indica la elasticidad de ingreso en este caso es que si el ingreso por ejemplo, para el caso de la Michilía, para la muestra total, que es de 2.448, si ese ingreso se incrementara en 10%, la demanda de los servicios recreativos, en este caso de la Michilía, se incrementaría en 2.7%, lo que nos indica que en este caso los bienes ofertados se comportan como un bien normal. Lo que podemos observar en este cuadro es que conforme el ingreso se va incrementando, la disponibilidad a pagar igual se está incrementando.
En cuanto al cálculo de probabilidades, lo que tenemos, como vimos, por ejemplo, para el caso de los prismas basálticos, lo que nos indica la elasticidad, como ya lo habíamos explicado, es el incremento en la cantidad demandada de los servicios recreativos de este ecosistema si el ingreso se incrementara en un 10%. Las probabilidades que vemos en el lado derecho de los prismas basálticos, por ejemplo, nos indican que ese ingreso que vimos anteriormente se incrementara en un 10%, la probabilidad de que la población encuestada pagara esa cantidad es de 0.71 o 71%. Y si el ingreso se incrementara en un 10%, esa probabilidad de que pagaran ese incremento, la probabilidad se incrementa a 72%. Es decir, el incremento es igual a lo que vemos como elasticidad. Y este es el mismo caso para los demás casos analizados. Entre conglomerados de los prismas basálticos es posible observar que el consumidor de bajos ingresos tiene una mayor disponibilidad a pagar que el estrato de ingresos medios y altos. Este hallazgo no se ve confirmado para los casos de la Michilía o del Molino de las Flores, como vimos en el cuadro anterior, y no se verifica el hallazgo de otros autores de que los más pobres tienen una mayor disponibilidad a pagar que los estratos de mayores ingresos. En conclusión, podemos decir que los servicios recreativos y ambientales, como les había mencionado anteriormente, se comportan como un bien normal porque la demanda se incrementa menos que proporcionalmente si el ingreso se aumenta en un 10%. Como vimos, por ejemplo, en el caso de los prismas basálticos, la elasticidad de ingreso es de 2.7 en caso de que el ingreso se incrementara en un 10%. La magnitud de la elasticidad para el caso del ecosistema de la Michilía y de los prismas basálticos es igual. Este hallazgo está en línea con los resultados de otras investigaciones de los autores teóricos como Flores y Carson y empíricos como en el caso de Cristom y Pere. El análisis intraconglomerados de cada ecosistema muestra un comportamiento similar al resultado obtenido para toda la muestra, y el conglomerado de bajos ingresos muestra un comportamiento mixto. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos en la investigación.